Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, son las 7 en punto y siguiendo nuestra disciplina, daremos inicio a este bonito evento académico organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación Socilar con el liderazgo de la Asociación Colombiana de Medicina Física de Rehabilitación. El día de hoy estaremos hablando académicamente de un tema muy importante que ha ido creciendo en los últimos años y que nos impacta como especialistas en medicina física y rehabilitación dentro de las estrategias para el manejo del dolor. Como bien sabemos, nuestro rol profesional nos incluye tener competencias, capacidades, el liderazgo y por supuesto la interacción con otras especialidades en pro de buscar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. De mano con nuestros compañeros, colegas anestesiólogos o anestesiólogos, hemos logrado establecer redes de trabajo que nos permiten tener estrategias para disminuir el impacto del dolor en la vida de las personas con necesidades de rehabilitación o con patologías que lo requieran. El día de hoy hemos logrado convocar un grupo sensacional que nos van a traer lo que necesitamos saber nosotros en primer impacto sobre la radiofrecuencia para el especialista en medicina física y rehabilitación. Agradezco inmensamente a la Junta Directiva de Socilar por el apoyo y el acompañamiento que nos han hecho. Además, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, en cabeza del doctor Andrés Guardias, y por supuesto el doctor Leonardo Arce, líder del capítulo de manejo de dolor en rehabilitación de la Asociación Colombiana. Además, para la actual Junta Directiva de Socilar, es el último evento virtual en el que estaremos participando. Hoy ya esta Junta se despide del periodo que estamos haciendo, que entregaremos en el próximo Congreso de Socilar a realizarse a finales de este mes. A la vez, vienen múltiples actividades muy valiosas. Ojalá nos podamos encontrar en los próximos eventos virtuales que tendremos mes a mes por parte de Socilar y por supuesto nuestro congreso en Puerto Rico del 27 al 29. También estaremos en Chile, en Pucón, en el Congreso de la Sociedad Chilena y luego en octubre estaremos en México para el Congreso de la Sociedad Mexicana. De igual manera, la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, siempre dinámica, siempre activa, siempre buscando estar al tanto de la innovación, de la divulgación del conocimiento, nos invita también a las actividades que tenemos internamente. Ya un momento las vamos a compartir. Este mes tendremos actividad virtual muy valiosa, muy significativa y por favor agendémonos todos el próximo 23 y 24 de octubre en la ciudad de Bogotá. La Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación los invita a reunirnos para hablar de lo último en nuestra especialidad, de lo más fuerte de nuestras tendencias, en el Summit a realizarse en nuestra querida ciudad capital, Bogotá. Allí vamos a tocar múltiples temas, como siempre seguiremos con nuestra dinámica y estrategia que tiene que ver partir desde los grupos. Vamos a tener múltiples temáticas, diferentes estrategias. Vamos a hablar de dolor, de tecnología, de ondas de choque, rehabilitación cardíaca, pulmonar. Vamos a tener un taller muy bueno, muy significativo sobre terapias emergentes en manejo de espasticidad que estará a cargo de Socilar. Y bueno, vienen actividades muy valiosas. Esta noche nos acompañan José, Leo y Carolina, quienes han preparado una metodología fantástica para que podamos recibir el mensaje que ellos nos están trayendo. Vamos a aprovechar esta oportunidad y si nos surgen dudas, si nos surgen preguntas que querramos hacer, las vamos a realizar a través del chat. Este que estamos utilizando es la plataforma Zoom de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Ya saben ustedes que además vamos a tener pronto el diplomado de ecografía de parte de la Asociación Colombiana, en el cual los estamos invitando a todos, que sabemos que hay, veo acá conectadas personas de toda América Latina. También vamos a tener el curso de radiofrecuencia de la Asociación Colombiana. Bueno, vienen múltiples actividades, estamos trabajando en la escuela de formación de nuestros speakers para que
sigamos potenciando a las nuevas generaciones y a otras generaciones que siempre tienen la intención, pero que hay personas que les cuesta un poco de pronto expresarse en público, que desearían mejorar la oratoria. Bueno, la Asociación Colombiana está trabajando también para que podamos mejorar y tener una escuela de formadores y de líderes en la parte de expositores. Bueno, no les quito más tiempo, les agradezco inmensamente a todos la presencia. En este momento ya estamos sobre 120 personas. Va a ser muy provechosa la jornada. Leonardo, muchas gracias. Caro, José, el escenario es de ustedes y voy a disfrutar mucho esta noche. Un abrazo. Doctor Anderson, muchas gracias. Primero que nada, pues a Socilar por brindarnos este espacio para que podamos hablar de intervencionismo analgésico y hagamos un énfasis importante en radiofrecuencia. Como les comentaba el doctor Anderson, la idea eh, de estos 50 minutos que vamos a intentar transmitirles es que podamos aterrizar no solamente el medio de intervención en radiofrecuencia, sino esos conceptos técnicos y esa selección del paciente, que es lo que nos puede llegar a dar una mayor cercanía con el éxito terapéutico. En las concepciones de dolor actual, creemos nosotros que la selección del paciente y la selección de la técnica es la base para poder tener un desenlace correcto. Esto no lo podríamos nosotros reducir, al igual que las intervenciones guiadas por ecografía o fluoroscopía. A un paciente tiene dolor, le hago una intervención, está mejor, porque si el paciente no tiene una selección correcta en su trasfondo o el médico no selecciona una técnica que es adecuada, no comprende cómo funciona, cuál es el alcance, indicaciones y contraindicaciones de la técnica, pues va a tener muchísimas limitaciones. En esta noche de hoy me acompaña el doctor José Luis Cuervo Pulgarín. El doctor José Luis es anestesiólogo, subespecialista en medicina del dolor y cuidado paliativo en FUCS y es coordinador del Servicio de Medicina del Dolor en Bogotá. Aparte, docente del Fellow en Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Uno de mis amigos más cercanos, uno de los profesores que más conocimiento en todo este medio analgésico ha podido transmitirme. Creo que van a poder aprender muchísimo de él. Nos acompaña también la doctora Carolina Silva Valencia. Ella es epidemióloga, actualmente residente de Universidad del Valle, que no solamente nos va a aportar pues la concepción epidemiológica, la cercanía de la evidencia científica, sino que también tiene una capacidad de comprensión a razón de las intervenciones en dolor y de todas estas constantes que requerimos desde la anatomía, la fisiología y la física para poder llegar a un desenlace correcto. Como les decía, por último, el doctor Anderson. Mi nombre es Leonardo, yo soy fisiatra, subespecialista en dolor y cuidado paliativo, docente de posgrado de la Universidad del Valle y actualmente lidero el capítulo de dolor de la Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Con esto, pues vamos a empezar a desarrollar cada uno de los puntos en los cuales nos gustaría discutir con ustedes esta noche. Esto es un espacio abierto. Los invito, por favor, desde el primer momento, en las dudas que puedan surgir, a compartirlas en el chat para que podamos resolverlas de manera organizada. La radiofrecuencia es un medio de intervención cada vez más utilizado, pero la comprensión de estos principios es fundamental para que hagamos un uso racional, coherente y en pro del beneficio del paciente, intentando evitar respuestas inadecuadas, efectos secundarios o peor aún, complicaciones clínicas. Con ello, pues vamos a iniciar la discusión. Bueno, entonces las intervenciones analgésicas a lo largo de los años han evolucionado hacia un modelo un poco más individualizado en el que seleccionar de forma adecuada al paciente pues va a ser el principal determinante del éxito terapéutico. Teniendo esto en cuenta, la radiofrecuencia no debe entenderse como una intervención aislada ni como un último recurso, sino que por el contrario va a ser parte del abordaje multimodal del dolor crónico y su indicación debe sustentarse en una adecuada correlación clínico-anatómica del conocimiento del mecanismo fisiopatológico del dolor y de una valoración integral del paciente. Es por esto pues, que es importante identificar cuáles van a ser estas condiciones clínicas
en las que pues, la evidencia respalda la utilización y qué es lo que debemos considerar antes de iniciar cada procedimiento. Entonces, doctor Cuervo, nos gustaría que nos contara cuáles son actualmente las principales indicaciones de la radiofrecuencia dentro del manejo del dolor crónico y qué criterios considera usted indispensables para seleccionar un paciente. Bueno, antes que todo, buenas noches para todos, a la doctora Carolina, al doctor Arce, al doctor Anderson, muchas gracias por la invitación a Socilar. Nuevamente estoy completamente honrado por recibir, digamos, esta invitación y definitivamente, pues la radiofrecuencia es un tema que me ha apasionado desde que inicié el fellow, incluso antes, desde que era residente de anestesiología. Y digamos que llevamos un buen trayecto y tenemos una experiencia considerable a la hora de manejar este tipo de pacientes. Entonces, si nos ponemos a enfocar en la evidencia que está disponible, tendríamos que dividirla en dos. Uno sería el neuroeje, sí, y lo otro sería lo referente al nervio periférico. En cuanto al neuroeje, hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis. Tal vez el más reciente y que tenemos más a la mano es el que está en Pen Physician, ahorita de 2026, del doctor Machicanti, que tiene un grupo enorme y que tiene muchos estudios, que incluso también hizo parte de la guía, la última guía que salió acerca de las intervenciones facetarias, y nos habla específicamente, son como 17 ensayos clínicos aleatorizados, en donde evalúan la posibilidad y el verdadero beneficio de realizar radiofrecuencia en neuroeje, específicamente a nivel facetario, y es la primera indicación que les quiero dejar. Ahora, si nos basamos en qué nivel, esto es un poquito más complejo, pero donde la evidencia está mucho más clara es a nivel lumbar y a nivel cervical. Es una recomendación 2 con un grado de con un nivel de recomendación, digamos, moderado, ¿sí? Que para que ustedes se han dado cuenta en la evidencia en dolor, pues es de las cosas que mejores tienen respaldo y evidencia. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos incluir ahí, además de las articulaciones facetarias, tanto cervicales como lumbares? También podríamos incluir, por ejemplo, el ganglio de la raíz dorsal, que tiene un nivel de evidencia leve a moderado, que tiene revisiones sistemáticas, tiene una revisión de Cochrane, tiene una revisión 2021 también, o sea, tiene, vamos, un respaldo que se podría incluir ahí, ¿cierto? Más cuando estamos hablando de enfermedad discogénica, específicamente hablando como la hernia discal y pues la radiculopatía, y hablando también de neuralgia posherpética, es otra de las posibles indicaciones que podríamos incluir ahí. Además de eso, otros nervios periféricos que tienen una evidencia mayor frente a otras patologías podría tratarse de ganglio de Gasser, por supuesto, ya hablaremos más adelante de qué tipo de radiofrecuencia, y finalmente las ramas laterales de la articulación sacroiliaca. Sin olvidar, por supuesto, la rodilla, en donde ha impactado severamente también, tiene buena evidencia, tiene buenos respaldos, tiene revisiones sistemáticas, tiene ensayos clínicos del 2025 y 2026 que respaldan su uso, incluso ya están haciendo, son estudios, son comparativos. La mayoría son heterogéneos, pero digamos que tiene una buena evidencia. Entonces, más o menos, esas serían las principales indicaciones. Y en cuanto a los criterios de selección, vamos a irlos desglosando pues a medida que sigan como las preguntas, pero básicamente tiene que haber un bloqueo diagnóstico en la mayoría de los casos, en la gran parte de la mayoría de los casos, y, no, y tienen que haber otros factores distractores, de esos deben estar eliminados, ¿sí? Banderas amarillas, banderas naranjas, o sea, psiquiátricas y de catastrofización respectivamente. Eso debe estar eliminado, debe haber otros trámites, por ejemplo, no debe haber otros trámites de banderas azules o negras, más ustedes que trabajan tanto con ARLs y con todos estos pacientes de ganancias secundarias, eso no puede existir a la hora de indicar este tipo de procedimientos. Perfecto. Doctor Arce, desde la perspectiva funcional, ¿qué factores considera usted determinantes para que el paciente obtenga un beneficio clínico sostenido luego de realizarle el procedimiento? Bueno, aparte de lo que José nos habla, de lo que Carolina nos ha hablado, el punto de la selección a razón de la intervención que vayamos a realizar. Si hablamos de desenlaces funcionales, la condición de habilitación previa a la intervención es fundamental. No
considerar a la radiofrecuencia como un medio terapéutico único, al igual que la mayoría de las intervenciones de dolor, consideramos nosotros que estos son ventanas terapéuticas. Que es una ventana terapéutica? Nosotros modulamos el dolor para que el paciente haga el proceso que le va a generar un desenlace de impacto de largo plazo, que pues es su proceso de rehabilitación, la mejoría de sus capacidades funcionales o todas las otras medidas que se puedan llegar a pautar. Por ejemplo, en otra indicación muy frecuente actualmente para hacer radiofrecuencia, que es el nervio occipital mayor para cervicalgias, si esto no va acompañado o para migraña de una intervención de neurología clínica desde el punto de vista farmacológico de dolor, si esto no va acompañado de psicoterapia, si esto no va acompañado de intervenciones en rehabilitación para la musculatura craneocervical, o por ejemplo en dolor pélvico crónico, en dolor post-quimio por radioterapia o por cirugías grandes a nivel del ganglio impar y de los nervios coxígeos, donde también hay muy buena evidencia. Si esto no lo acompañamos de una buena eh, habilitación del paciente y un proceso, por ejemplo, de rehabilitación de piso pélvico, pues el desenlace funcional no lo voy a poder obtener a muy largo plazo y el desenlace en dolor se va a perder a medida que los cambios degenerativos que causa el problema inicial del paciente vayan progresando. Entonces, las intervenciones en dolor, incluso las neurolíticas y no neurolíticas como esta, creo que las debemos ver de manera multidisciplinar, porque si nos quedamos solamente en modificar la nocicepción sin pensar en cómo reestructuro la capacidad funcional del paciente, vamos a estar muy limitados. Bueno, entonces la radiofrecuencia va a ser un ejemplo de cómo todos los principios básicos de la física se pueden aplicar de forma precisa al tratamiento del dolor. Aunque pues ya hemos conocido conceptos como corriente, voltaje, resistencia o la frecuencia, y pueden parecer inicialmente alejados de la práctica clínica, en realidad van a determinar la cantidad de energía que transmitimos al tejido y por tanto el efecto biológico que vamos a obtener finalmente. Y comprender pues todos estos procesos y principios va a ser importante para poder entender por qué pequeñas modificaciones en estos parámetros del procedimiento nos van a cambiar el tamaño de la lesión, la distribución de la temperatura y todos los mecanismos de neuromodulación. Teniendo esto en cuenta, doctor Cuervo, ¿podría explicarnos cómo estos principios se traducen en el efecto terapéutico que buscamos durante una radiofrecuencia? Por supuesto, entonces, bueno, lo primero es tener conceptos, digamos, básicos muy claros, o sea, las definiciones muy claras, y es donde me demoro un poquitico para explicarles bien, para que al final entendamos cómo es que se hace la lesión, o sea, al final entendamos bien cuál es la utilidad de cada una de este tipo de lesiones y de los diferentes tipos de radiofrecuencia. A grandes rasgos, hay dos tipos de radiofrecuencia, ¿sí? La radiofrecuencia continua, que se basa específicamente en temperatura, ¿sí? Y la radiofrecuencia pulsada, que se basa en muchos mecanismos de acción. Y ya saben que cuando algo tiene tantos mecanismos de acción, generalmente es porque no está completamente claro su mecanismo de acción, por supuesto. Entonces, empecemos con las definiciones, ¿sí? Podemos empezar con la definición de voltio, ¿cierto? Que evalúa el voltaje. La radiofrecuencia utiliza voltajes alrededor de 45 voltios hasta 90 voltios. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es simplemente la diferencia entre ese potencial eléctrico entre el electrodo base, ¿sí? O sea, el electrodo que yo estoy utilizando, es decir, la punta activa, ¿sí? Con el electrodo de salida, que en este caso pues sería la placa que va a tierra, ¿cierto? Eso simplemente, eso es la definición de voltaje. Sí, ya hablamos cuál es la diferencia, qué diferente, pues qué cosas utilizan. Más o menos se basa entre 45 a 90, en algunos estudios llegan hasta 100 voltios. Listo, además de eso, toca medir pues la corriente, ¿cierto? La corriente se mide en amperios, ¿sí? La corriente que hace es simplemente el traslado de esos electrones, ¿sí? Es esa energía, ese flujo de electrones de un lado al otro. ¿Qué permite eso? ¿Sí? La corriente permite, ¿sí? Calentar el tejido alrededor. Entonces aquí va el primer concepto, y es que la punta como tal de la aguja no se calienta per se, ¿sí? Lo que hace es generar, por medio de esa diferencia que ya les hablé en voltios, ¿sí? Generar esa corriente que lleva a que se caliente el tejido que está alrededor, más la punta no se calienta como tal por la electricidad que uno le está poniendo, sino específicamente
a los tejidos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo llego a impactar, ¿sí? En esa estructura, en ese nervio? ¿Sí? Una vez que los tejidos circundantes se calienten, empezamos a diferenciar los dos tipos de radiofrecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando se calienta y queremos llevarlo a temperaturas elevadas, ¿sí? Cuando queremos llevar a temperaturas elevadas, lo que hacemos es calentar, digamos, los tejidos, ¿sí? Basados en la impedancia. La impedancia simplemente es que se mide en ohmios. La impedancia es simplemente la resistencia que provee cualquier tejido, el aire, el agua, cualquier tejido, el músculo, todo eso lo provee, digamos, la impedancia, y la corriente es, digamos, la que se somete a esa impedancia. ¿Sí? La moneda final energética con la cual sabemos si se está haciendo una lesión verdadera se mide en watts, y esto se llama potencia. La potencia se mide en watts o en vatios, ¿sí? Que al final es la moneda energética real que le estamos entregando a nuestra estructura. ¿Listo? La radiofrecuencia continua es sencilla, simplemente elevar la temperatura del tejido circundante y lo llevamos por temperaturas por encima de 60 grados. ¿Cierto? De 60 a 90 grados. ¿Hay lesiones a partir de menos? Sí. Generalmente, ¿qué dice Asra? Asra dice, si usted deja el tejido por 45 grados y lo deja por 15 minutos, ya va a haber lesión, que usted va a ponerla en un microscopio y va a poder ver que hay lesión neuronal. Sí, pero pues generalmente no usamos lesiones tan largas. Sí, pero este es el principio. Temperatura genera dos efectos: degeneración valeriana, uno, y dos, por supuesto, la termocoagulación sobre la vasa nervorum, que es uno de los mecanismos de acción. No quiero andar mucho en eso porque ya lo vamos a hablar. Mientras que en la radiofrecuencia pulsada lo que hace es generar pulsos grandes de más o menos 2 hercios la mayoría de las veces, 20 milisegundos la mayoría de las veces, permitiendo que se disipe esa energía que genera la corriente contra esa impedancia del tejido, ¿sí? Y genera otro tipo de efectos que ya les vamos a contar. ¿Listo? Pero son completa y totalmente diferentes, tienen funciones diferentes. Entonces, esta es la correlación física y digamos, de la definición básica de cada uno de estos conceptos que ustedes ven hasta la práctica clínica. Doctor Arce, ¿qué parámetros considera usted críticos durante el procedimiento para garantizar tanto la eficacia como la seguridad? Muchas gracias, doctora Carolina, doctor José. Bueno, no solamente la concepción física es importante. Estos son principios mínimos que debe manejar cualquier persona que haga radiofrecuencia, no solamente porque me impactan en el desenlace, sino porque el mismo equipo de radiofrecuencia me pide que yo los modifique a razón de lo que estoy determinando. Entonces, tenemos varios ejemplos acá, pues lo que Carolina y José nos hablaba está arriba. Abajo les muestro que, al igual que cuando seleccionamos una espinocard para hacer un procedimiento neuroaxial o periférico, vamos a tener diferentes calibres de agujas, diferentes diámetros de agujas. Lo que ven en la parte de abajo es un electrodo que va ubicado dentro de la cánula, y es lo que va conectado al equipo y me va a generar todo este efecto físico del que nos hablaba José para generar o poder calentar el tejido. Entonces, el punto inicial es la profundidad de la estructura o el tipo de estructura que yo voy a manejar. También el diámetro de esta estructura, porque con base en ello, pues yo voy a seleccionar el diámetro de mi aguja, el grosor, o sea, si es una aguja 22, es una aguja 20, es de 1,5 pulgadas, 3,5 pulgadas. Como lo ven ustedes acá, la mayoría tiene una cubierta teflonada y tienen una punta activa, que es el tamaño donde se generan todos estos cambios físicos. Si esa punta activa es de 5 milímetros, es de 10 milímetros, y también la longitud del electrodo, que debe ser congruente con la aguja. Otro punto que necesitamos determinar es si vamos a tener estas ayudas tecnológicas de algunas agujas que han salido, que me modifiquen el tamaño de la punta abordando una lesión más amplia o no, si vamos a tener cánulas de radiofrecuencia que nos mencionaba José al principio, por ejemplo, para hacer radiofrecuencia endocanal en el ganglio de la raíz dorsal por el hiato sacro, que es otra constante que yo pudiese llegar a considerar. eh, y la configuración del equipo. Pues lo vamos a discutir ahorita cuando veamos los tipos de radiofrecuencia, pero entonces el equipo me va a pedir que yo le hable en temperatura, en voltios, me va a pedir una verificación de amperios, me va a pedir cuántos
hercios me va a solicitar que verifique eh, cuántos ohmios tengo para saber si la impedancia del tejido a la cual estoy llegando con la punta de mi electrodo es correcta o no. No solamente es la relación de imagen, sino que acá también empezamos a tener un feedback del equipo de radiofrecuencia que nos puede ayudar a saber si estamos cerca de la estructura a intervenir o si estamos cerca de una estructura crítica que debemos evitar. Y entre más cerca estemos al neuroeje, pues hay más riesgo y tiene una mayor relevancia que sepamos interpretar todos estos parámetros físicos como nos hablaban los doctores. Bueno, una vez comprendemos todos los principios físicos que sustentan la radiofrecuencia, es importante reconocer que la aplicación clínica pues ha evolucionado a lo largo del tiempo y que, como nos decía el doctor Cuervo, hoy no hablamos de una única técnica, sino de diferentes modalidades que van a compartir un mismo principio físico, pero que me van a generar efectos biológicos distintos. Esta diferenciación es muy importante porque va a tener implicaciones sobre la práctica clínica, ya que pues, la selección de la modalidad debe responder al mecanismo fisiopatológico del dolor, al tipo de estructura que quiero intervenir, al objetivo terapéutico que buscamos alcanzar. Entonces, pues es importante que no hay una modalidad superior a la otra, sino que existe una modalidad que va a ser más apropiada para cada paciente. Doctor Cuervo, ¿podría explicarnos entonces cuáles son las principales diferencias entre la radiofrecuencia continua, la pulsada y la radiofrecuencia enfriada y cómo estas diferencias pues, van a influir en la selección del tratamiento? Excelente. Entonces, como ya les había adelantado un poquito, entonces, dos tipos grandes de radiofrecuencia. Ahorita ya les hablo de como un subtipo que es la radiofrecuencia enfriada o osteocool, o dependiendo pues la marca que uno utilice. Pero bueno, en resumen, son varias las diferencias. Entonces, la primera es la temperatura. Mientras que en la radiofrecuencia continua utilizamos temperaturas altas, ¿sí? Que oscilan entre 60 a 90 grados centígrados. En la radiofrecuencia pulsada no podemos permitir que la temperatura se suba de 42, máximo 43 grados centígrados, por lo que les decía, porque no estamos, o sea, no queremos llegar a esa degeneración valeriana, no queremos llegar, ¿sí?, a esa termocoagulación, queremos evitarla porque el tipo de lesión es diferente. ¿En qué se basa la radiofrecuencia continua? Se basa en altas temperaturas para producir degeneración valeriana, termocoagulación, es decir, dañar el vaso nervorum, ¿sí? Y finalmente producir una diaferenciación, es decir, una interrupción de la sinapsis. ¿Que va a ser permanente? No, generalmente no lo es. Generalmente es de mayor duración, sí, generalmente sí puede asociarse con más diaferenciación o dolores posteriores a diaferenciación, eventualmente. Pero desde los 90 esto se investiga y desde los 90 se tiene como un paradigma que no se ha logrado tumbar, es en donde usted pueda hacer radiofrecuencia continua, hágala, prefiérala. Ahora, cuando usted va a dañar un nervio o lo va a seccionar, por así decirlo, hacer una neurectomía, pues usted prefiere que sea un nervio sensitivo, ¿cierto? Entonces, al ser un nervio sensitivo, pues esta es la principal indicación. ¿Sí? Cuando vemos toda la evidencia detrás de la neurolisis facetaria, la mayoría de la evidencia está respaldada es por radiofrecuencia continua, porque estamos tratando los ramos dorsomediales que son principalmente sensitivos, ¿cierto? Entonces, es lo primero que vamos a ver y el componente motor que pudiera llegar a tener, pues no es tan relevante en ese sentido, ¿sí? Digamos, donde estamos colocando la aguja. Entonces ahí preferimos, otro ejemplo, en las rodillas, los nervios geniculados no tienen un componente motor, ¿sí? Al no tener un componente motor, pues preferimos entonces hacer radiofrecuencias continuas, a pesar de que ya hay estudios de no inferioridad, como ya lo mencionaba la doctora Carolina, depende del paciente, depende de lo que uno quiera. Es diferente de pronto una paciente geriátrica que tiene 90 años, que posiblemente la movilidad es mucho menor, ¿sí? Mientras si se compara con un deportista, por ejemplo, entonces de pronto uno no quiere diferenciar a una persona que requiere todavía la sensibilidad de su rodilla al 100%, sino que uno prefiere hacer otro tipo de lesiones. Eso es fácil, la radiofrecuencia convencional o continua fue la primera que se llevó a cabo. Segundo, la radiofrecuencia pulsada. La radiofrecuencia pulsada se basa en varios mecanismos de acción. Entonces, como les dije, son pulsos, 2 hercios, 20 milisegundos, produce una corriente, digamos un pico de corriente muy alta, ¿sí? Aquí es donde llegan incluso los 500 kilohercios, ¿sí? Muy, muy, muy alta, ¿sí? Y luego permite que se disipe,
¿sí? La temperatura y permite el control sobre los tejidos. ¿Qué nos ayuda a esto? A producir varias cosas. Entonces, hay varias hipótesis, como les dije, no está completamente claro, pero hay varias hipótesis. Se las resumo rápidamente. Uno, una inactivación de la microglía por dos mecanismos de acción, más, o sea, uno por todo, digamos, de lo que depende de la microglía. Lo que sabemos es que, por ejemplo, el factor neutrófico derivado del cerebro se disminuye, el IVA, que ahorita ya lo vamos a hablar, también se disminuye. Entonces sabemos que la microglía se activa. Y el segundo mecanismo, que está más recientemente descrito por alta frecuencia, es el mecanismo que se trata de la autofagocitosis de la microglía. Esa es otra de las posibles hipótesis de cómo funciona. Además de esto, esto produce un campo electromagnético, ¿sí? Por esos pulsos, y produce una producción de una molécula muy importante que se llama CFOS, que lo que hace es limitar las sinapsis que podrían llegar a ser dolorosas, ¿sí? Entonces, otro de los posibles mecanismos de acción. Finalmente, también tiene otros mecanismos de acción antiinflamatorios, digamos, entre esas disminución del factor de necrosis tumoral alfa, disminución de la interleuquina 1 beta, disminución de la interleuquina 6. Entonces, en este tipo de radiofrecuencia, pues la preferimos cuando no queremos hacer una diferenciación completa o cuando estamos sobre nervios que pueden llegar a ser mixtos, que no estamos seguros, como el nervio supraescapular, por ejemplo, en el hombro, ¿cierto? Es una de las cosas. Y una variante, finalmente, de la radiofrecuencia continua es la radiofrecuencia en frío, que lo que hace es que circula, ¿sí? Un líquido refrigerante alrededor de la aguja, permitiendo controlar parcialmente la temperatura, y lo que hace es ampliar la lesión. Cuando utilizamos este tipo de radiofrecuencias, cuando necesitamos hacer lesiones mucho más grandes. Ejemplo, las metástasis vertebrales, ¿sí? Queremos hacer vertebroplastia y previo hacemos pues radiofrecuencia en frío de la base vertebral. Es una de las posibles indicaciones para utilizar el osteocool, o cuando utilizamos algunas otras cosas para hacer, digamos, en lesiones metastásicas, es una de las posibilidades. Entonces es como a grandes rasgos los diferentes tipos de radiofrecuencia. Doctor Arce, desde su experiencia, ¿qué factores terminan pesando más cuando vamos a tomar la decisión? ¿La evidencia disponible, el tipo de nervio que queremos intervenir o las características del paciente? Ok, pues yo considero que todo, pues lo que nos planteas es relevante, porque no solo me puedo quedar yo pensando en el tipo de nervio que voy a intervenir. Obviamente, pues como dice Carolina y dice José, un nervio sensitivo tiene un mejor perfil y una pauta de seguridad mucho mayor. Pero casi cualquier tejido nervioso lo podemos intervenir por radiofrecuencia, lo que se modifica es el tipo. Entonces, en la continua convencional o la enfriada voy a generar una lesión o una neurolisis per se. Cuando estoy hablando de radiofrecuencia pulsada, esto es más una intervención neuromoduladora. Lo otro que yo debo tener en consideración no es solamente am, qué tipo de radiofrecuencia voy a seleccionar, sino el tipo de paciente. La conformación de este arco eléctrico en los principios físicos que nos hablaban ahorita es indispensable, porque a razón del tejido que yo pueda llegar a abarcar, pues voy a poder tener un desenlace o voy a poder tener otro. Entonces, Carolina y José nos hablaban de radiofrecuencia convencional y enfriada. Pues la radiofrecuencia convencional con una lesión de un tamaño mucho más limitada, la radiofrecuencia enfriada con una lesión que es la imagen B mucho más grande, pero podemos tener estrategias terapéuticas como por ejemplo la radiofrecuencia bipolar, porque pues todas estas son radiofrecuencias monopolares, donde lo que hacemos es poner los dos puntos del flujo de la corriente eléctrica muy cercanos y así generar pues una lesión mucho más interesante. Eso pues no lo hemos discutido porque es parte de lo que se puede plantear, por ejemplo, en un taller práctico, pero como toda intervención que requiere electricidad, pues esta electricidad que entra por la cánula de radiofrecuencia necesita salir por alguna parte. Entonces, cuando utilizamos estas agujitas simples de radiofrecuencia en continua o en enfriada, pues nosotros necesitamos poner una placa que me sirva como una tierra, a que me genere un circuito cerrado de conducción eléctrica para favorecer la localización y el tamaño de la lesión, lo cual puedo modificar con radiofrecuencia bipolar. Y nos quedamos en lo mismo.
Esto, pues al final es una intervención neurolítica o neuromoduladora. Si mi paciente no está bien seleccionado, recuerden que una intervención puede amplificar la respuesta nociceptiva. O, por ejemplo, el ejemplo que nos daba José me parece muy bueno. Si yo denervo la rodilla de un paciente joven, pues todo el estímulo propioceptivo se va a perder. Y este es tal vez el paciente para una radiofrecuencia pulsado para dejarlo solo con bloqueos diagnóstico-terapéuticos diferente al adulto mayor. Entonces, ¿puedo hacer radiofrecuencia de cualquier tipo en cualquier paciente? Claro, pero dependiendo del tipo de paciente que tenga, del nervio que voy a intervenir, del segmento y del tipo de dolor que estoy manejando, pues me voy por una o por otra. La hago convencional o enfriada, la hago pulsada, la hago monopolar o la hago bipolar, siempre pensando en dónde pongo mi aguja y el tamaño de lesión y el tejido que quiero. Entender pues todas estas diferencias que nos hablan los doctores nos lleva a preguntarnos si realmente el efecto analgésico depende únicamente de la lesión térmica o si existen otros mecanismos que expliquen estos resultados clínicos. A lo largo de los años se asumía inicialmente que la eficacia de la radiofrecuencia dependía únicamente de la capacidad para producir esta neurólisis térmica controlada. Sin embargo, con el paso de los años, los hallazgos experimentales y clínicos han incrementado y ampliado esta visión. Actualmente sabemos que la radiofrecuencia no solo modifica la conducción nerviosa mediante el calor, sino que también induce cambios en la actividad neuronal, modula la liberación de mediadores inflamatorios y puede influir sobre procesos tanto de sensibilización periférica como sensibilización central. Todo esto pues permite entender por qué algunas modalidades generan un alivio del dolor sin que me produzcan una lesión estructural evidente y han abierto nuevas posibilidades terapéuticas. Doctor Cuervo, ¿cuáles considera usted que son los mecanismos de acción que mejor sustentan la radiofrecuencia pulsada? Listo, entonces ya más o menos estábamos adelantando alguito, entonces quiero que se enfoquen en varias estructuras. Entonces, lo primero es la microglía y la glía. Entonces, ¿qué se ha hecho? Han hecho varios estudios, ¿sí? La mayoría, para que sepan de lo que nos estamos basando, la mayoría son estudios animales, ¿sí? Porque, pues, hablando, digamos, de la parte molecular, ¿qué nos damos cuenta? Como les dije, disminuyen las moléculas inflamatorias, interleuquina 1b, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. La microglía, digamos que tiene un valor tanto nutricional con el nervio como en propiciar la sinapsis, y en este caso las sinapsis que son más dolorosas. Entonces, en este sentido, lo que hacen es, o lo que se intenta con la radiofrecuencia, es disminuir la actividad de la microglía en este sentido. Entonces, es uno de los mecanismos de acción, uno de los tantos mecanismos de acción. ¿Esto cómo se mide? Se mide en varias, digamos, varias moléculas que se usan para valorar la actividad de la microglía. ¿Sí? El factor neutrófico derivado del cerebro, entre una de esas, el IVA1, que es una de las cosas que ya vamos a ver. ¿Sí? Además de eso, tiene sobre relaciones sobre algunos factores que entran al núcleo, ¿sí? Y que tienen que ver con la autofagocitosis. Esta autofagocitosis se empezó a estudiar ahorita, yo creo que después de más o menos después del 2020, casi, pues que salieron los estudios más grandes, y que decía que si usted tiene estudios, que si usted hace lesiones de alta frecuencia, la mayoría se hacen sobre el nervio ciático y utilizan generalmente pues modelos animales, ¿sí? Lesionan un nervio ciático, hacen lesiones por compresión y generan luego, pues hacen la radiofrecuencia con alto voltaje y lo que se dan cuenta es que la microglía entra en una autofagocitosis. La autofagocitosis es súper importante para, digamos, el bienestar como tal del nervio para que se pueda regenerar, y la parte nutricional también tiene un impacto enorme, ¿sí? Y finalmente lo que les decía ahorita, hay producción al tener esos pulsos, ¿sí? Se genera un campo electromagnético dentro del tejido alrededor de la aguja, que lo que hace a final de cuentas es generar también la producción de otras moléculas que lo que hacen es inhibir esa sinapsis que pueda llegar a ser concebida más adelante pues en los núcleos como dolorosa, ¿no? Y además de eso también se le ha acuñado otras que tienen un poquito menos de claridad, pero que actúa también sobre las vías descendentes del dolor derivadas de serotonina y noradrenalina. Más o menos esto es como un gran resumen de lo que se le ha intentado acuñar a los mecanismos de la radiofrecuencia pulsada.
No en todos lados está autorizada. En los Estados Unidos, por ejemplo, solo para algunas patologías específicamente. Si ustedes buscan la mayoría de literatura van a encontrar en Europa y en Asia, es donde más van a encontrar las revisiones y la mayoría pues en estudios animales. Sin embargo, muchas veces sí se hace ya una comparación, incluso ya no versus placebo, sino están comparando los dos tipos de radiofrecuencia para valorar y pues más en este tipo de nervios mixtos o de nervios motores en donde o hay mucho riesgo de aferenciar a algún paciente y pues pueden proveer, digamos, este tipo de alivio que puede llegar a ser un poco más corto, ¿sí? Pero que va a tener menos consecuencias o secuelas a largo plazo. Doctor Arce, ¿ha cambiado la forma en la que seleccionamos a los pacientes o interpretamos la respuesta al tratamiento? Claro, antes pues teníamos esta barrera de que pues toda la radiofrecuencia que se hacía era convencional y habían algunas limitantes de intervención por el desenlace motor. Mucho de lo que hacemos hoy en día en medicina del dolor pues viene del paciente oncológico, donde pues en algunas situaciones se entenderá por aliviar el dolor en unos parámetros y en unas condiciones bastante complejas, pues el desenlace motor no era en nuestro medio de importancia principal, el enfoque pues es otro. Pero cuando esto lo trasladamos al paciente del dolor crónico, la radiofrecuencia pulsada nos permite hacer una selección mucho más amplia. Otro punto que creo que también ha cambiado, también en la selección del tipo de intervención, como nos decía Carolina y nos decía José al principio en las concepciones técnicas, es que la radiofrecuencia pulsada ha ido evolucionando. Antes arrancábamos con unos tiempos mucho más cortos, también con unos voltajes mucho más inferiores. Arrancamos haciendo radiofrecuencia pulsada casi a 45 voltios y hoy tenemos desenlaces cada vez más positivos dependiendo de la zona, ¿no? Porque recuerden, estamos hablando de generalidades y a medida de que las personas se puedan entrenar en esto, pues lo comprenden mucho mejor. A 65, 75 voltios, lo cual nos permite generar un impacto neuromodulador y nos lo comentaban ahorita, sobre todo en la neuroguía, que nos da un desenlace mucho más positivo. Entonces, la manera en la que hacemos radiofrecuencia sigue siendo muy similar a cuando la hacíamos al inicio. Tal vez ahorita tenemos facilidades en los aspectos técnicos de las agujas y de los equipos, pero todo lo otro ha sido esta manera de empezar a modificar todos estos factores físicos, de la manera en la que el cuerpo recibe la electricidad y ver cómo de una manera u otra, con unos pulsos u otros, con unas frecuencias en hercios u otras, con unos voltajes u otros, puedo generar un mejor desenlace. Incluso hay revisiones que nos dicen, dependiendo de qué tantos ohmios y cómo esté la impedancia del tejido que estoy interviniendo, la cercanía con la cortical del hueso o no, pues yo puedo tener una mejor o peor respuesta. Entonces, en eso ha ayudado todo esto a modificar la selección del paciente actual. Bueno, como hemos venido viendo, la radiofrecuencia pulsada representa uno de los avances más importantes dentro del intervencionismo analgésico y como nos han dicho los doctores, a diferencia de la modalidad convencional, el objetivo no es generar una neurolisis, sino modificar la actividad neuronal mediante la aplicación intermitente de campos eléctricos y manteniendo temperaturas que eviten el daño estructural del nervio. Tener este concepto ha permitido que las indicaciones del procedimiento se amplíen y ha despertado un gran interés, sobre todo en aquellas patologías donde queremos preservar la intensidad neural y esto pues va a ser principalmente importante. Sin embargo, se ha generado debate acerca de cuál es la magnitud real de su beneficio clínico y la fortaleza de la evidencia que tenemos disponible hasta el momento. Doctor Cuervo, ¿en qué escenarios considera que la radiofrecuencia pulsada ofrece ventajas frente a la modalidad continua y cuál es la evidencia que tenemos hasta el momento que respalda su utilización? Bueno, entonces hay varias cosas, hay hartas cosas. Empecemos, digamos, desde los más controversiales, que es el hombro, ¿no? Que es el nervio supraescapular, que es donde hay más evidencia. El doctor Peng nos ayuda describiendo en el 2026, ahorita salió un artículo en Regional Anesthesia and Pain Medicine, que nos da los posibles target, digamos, los más terminales de todas las ramas del hombro para intentar diferenciarlo. Sin embargo, si nos tenemos que basar estrictamente
en la evidencia, pues nos tocaría utilizar todavía algo de radiofrecuencia pulsada en el sentido de que las revisiones sistemáticas y todo están todavía acogiendo, digamos, esa como su principal opción. Sin embargo, pues ya está la opción de diferenciar directamente con radiofrecuencia continua. Pero si nos ponemos a ver, incluso tenemos un producto que es colombiano, o sea, es una revisión sistemática con metaanálisis de toda la experiencia del Grupo del Bosque, en conjunto con el doctor Infante, que está en Medellín. Él hizo todo, digamos, analizaron toda la literatura, al final solo quedaron 8 artículos para análisis. ¿Qué se dieron cuenta? Que a pesar de que nos quedamos cortos, la radiofrecuencia pulsada del nervio supraescapular sí tiene un impacto positivo, tanto principalmente en dolor, más dudoso en funcionalidad, y eso es lo que vemos alrededor de la, digamos, de la evidencia y de las revisiones que están disponibles. Existen otro tipo, por ejemplo, donde hay mucha mayor claridad, que sería en el ganglio de la raíz dorsal, que ya hay estudios comparativos, sí, que hay un mayor riesgo de hacer una lesión motora en este sentido. Entonces, el ganglio de la raíz dorsal puede ser una de las indicaciones en donde haya más solidez, más en el contexto de neuralgia posherpética o específicamente posterior a bloqueos y radiculopatías, es una de las posibles opciones. Como tercera opción, yo dejaría al ganglio de Gasser, sí, que cada vez tiene evidencia más creciente, que tiene todavía estudios comparativos continua versus pulsada, incluso hacen continua primero y luego hacen pulsada porque disminuye todos los efectos adversos que tiene la continua. Entonces ya incluso están empezando a combinar este tipo de modalidades y no dejándolas, digamos, como elección como una o la otra, sino, por ejemplo, ya hay muchos grupos en el mundo que están haciendo ganglio de Gasser continuo, por ejemplo, y para evitar los efectos adversos que pueda tener el ganglio de Gasser pues en continuo, sería ofrecerle también una radiofrecuencia pulsada. Y finalmente, lo que nos hablaba ahorita Leo, que es la radiofrecuencia pulsada también en GON, en el nervio occipital mayor. La principal evidencia está para el nervio occipital mayor con radiofrecuencia pulsada. Ahora, si nos vamos a unas un poquito más controversiales, ya nos iríamos de pronto a los ramos dorsomediales, que tienen mucha mejor evidencia en la continua, y a la rodilla, que cada vez tiene estudios más comparativos de los nervios geniculados, en donde, digamos, hay como no inferioridad, ensayos clínicos 2025, 2026, que nos están diciendo, venga, la opción de pulsada existe, es viable, es no inferior, no necesariamente tiene que ser mejor. Sin embargo, lo que sí quiero que quede claro y es que si usted está enfocado en diferenciar, está enfocado en disminuir el dolor y esa es su principal prioridad y el nervio sensitivo, usted debe más tender a hacer radiofrecuencia continua por encima de la pulsada. Ahora, si usted quiere de pronto no diferenciar, preservar algo de función sensitiva, usted sabe que le va a tocar repetir esto a los 3 o a los 6 meses, pues es la otra de las posibilidades. Y más o menos ahí se mueve como el grueso de la evidencia de la radiofrecuencia pulsada. Doctor Arce, ¿qué perfil de pacientes obtiene los mejores resultados con esta modalidad y cuáles van a ser las principales limitaciones que usted ha encontrado en su práctica clínica? Gracias. Bueno, yo creo que las principales dificultades, en ocasiones cuando tenemos nervios sensitivos claramente identificados, pero podemos tener variantes anatómicas, factores técnicos que no nos favorecen la radiofrecuencia convencional, pues a veces el desenlace terapéutico, sí se ve un poco limitado. Al igual que lo que les decía José, pues en la práctica cotidiana, dependiendo del perfil del paciente, uno selecciona muchas cosas. Yo he tenido pacientes de radiofrecuencia pulsada de rodilla, creo que más o menos unos 100, 150 pacientes jóvenes, donde pues diferenciar esta articulación con los temas propioceptivos y la intención rehabilitadora no sería correcto. Y la radiofrecuencia pulsada nos ha podido dar beneficios analgésicos muy importantes hasta por 8 y 10 meses, pudiendo alcanzar pues el objetivo rehabilitador que se estaba buscando en el primer momento. El paciente que tiene un bloqueo diagnóstico terapéutico positivo tiende a tener un desenlace bastante correcto en este tipo de intervenciones. Creo que esa es la base para que no nos llevemos un encuentro inadecuado o incluso un incremento de síntomas. Recuerden que sobre todo cuando me voy con la lesión neurolítica, la lesión térmica, yo también puedo hacer neuritis posterior a una radiofrecuencia.
el paciente que lo ha presentado antes o incluso que ha tenido cambios irritativos del nervio, con la intervención inicial solamente con los medios farmacológicos por la modificación del pH a nivel local con la aplicación de un corticosteroide y un anestésico local. Este tal vez le va mejor con la radiofrecuencia pulsada porque se puede predecir que los cambios irritativos a nivel sensorial del nervio paracontinua no tienen como un perfil tan adecuado. He hecho también pulsada, por ejemplo, en el paciente pediátrico. Creo que es un poco mejor tolerada, pues depende del objetivo que tengamos, sobre todo cuando no estamos hablando del paciente pediátrico con cáncer, sino con una patología musculoesquelética crónica. Es un buen medio terapéutico. Pues obviamente un chino toca sedarlo, dependiendo de la edad que tenga, pero se puede llegar a considerar con un desenlace bastante positivo. Cuando hablamos de la precisión, pues al igual que en cualquier procedimiento intervencionista, va a ser uno de los principios fundamentales. En radiofrecuencia, los aspectos que consideramos aparentemente simples, como la posición del paciente, la ergonomía del operador, la orientación del electrodo, pues van a modificar de forma importante la eficacia del tratamiento y pues con esto su seguridad. Tener un adecuado control de todos estos factores no solo va a facilitar que hagamos una adecuada identificación de los reparos anatómicos, mejorar la visualización mediante ecografía o fluoroscopia, sino que va a favorecer que hagamos una lesión más precisa, que tengamos menos necesidad de reposicionar la aguja y con esto menos riesgo de complicaciones. Entonces, doctor Cuervo, ¿cuál considera usted que van a ser los aspectos técnicos del posicionamiento que nunca deberían pasarse por alto antes de iniciar un procedimiento como la radiofrecuencia? Bueno, entonces lo primero es la localización anatómica, el tipo de tejido que va a estar alrededor, la profundidad, como ya lo dijo Leo, y el tipo de aguja que vamos a usar. Es muy diferente la localización si uno va a utilizar una monopolar, una bipolar o una tridente, porque eso amplía la lesión y, por ejemplo, con la aguja tridente, no sé, no es que se expanda como un tridente como tal, o sea, no es que sea, sí, que todos estén paralelos al otro, no, sino que la aguja sube, sí, estas dos se hacen hacia este lado más o menos de esta manera. Entonces, por ejemplo, para lesiones que están a menos de 1 centímetro o a menos de 0,5 centímetros de piel, uno puede llegar a generar incluso lesiones en la piel y generar fístulas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, la otra cosa que de pronto no hemos mencionado es el grosor de la aguja, es muy importante. Por ejemplo, para ramos dorsomediales, sí, hay diferentes estudios que evalúan diferentes calibres, 20, 22, 18, 16, y han tenido o sea, y eso ya cambia el desenlace completamente, ¿sí? La otra opción es que lo ideal es cuando uno va a hacer una neurolisis térmica, así por radiofrecuencia, lo ideal es tener la aguja o la punta activa perpendicular al nervio. Sí, la idea no es penetrar al nervio ni estar muy lejos del nervio. ¿Por qué? Pues porque uno, la lesión puede ser ineficaz o el otro puede, o sea, usted puede generar la neuronectomía simplemente, pero por la lesión, sí, y eso es otro cuento y eso es otro tipo de lesión y eso puede generar más dolor por diferenciación. Y además de eso, el ángulo de la aguja es muy, muy relevante. Por ejemplo, en facetas cervicales, sí, cuando uno va a hacer, digamos, el abordaje por ecografía, la orientación de la aguja, que no puede ser igual a los bloqueos diagnósticos, es total y completamente diferente. Lo mismo, hay descripciones anatómicas, incluso en cadáveres, que evalúan cómo debe ser la punta, ¿sí? Y esto, digamos, ya pues es mucho más específico, cómo debe estar orientada, en qué angulación y el punto de entrada, que esa sería la otra cosa a intervenir. Una cosa es el punto de entrada, otra cosa es la acomodación de la aguja y la ayuda que usted va a tener. Si usted va a tener, sí, ayuda ecográfica o ayuda fluoroscópica, si va a tener visualización de los vasos in vivo con ecografía, o al revés, si va a tener los reparos óseos específicos, como por ejemplo con los ramos dorsomediales lumbares. Aprovecho también para decir esto, el tiempo, creo que no lo hemos mencionado, y era que las lesiones por radiofrecuencia continua, sí, son tiempos menores, generalmente de 60 a 120 segundos sería el tope, sí, y pues si nos basamos a radiofrecuencia pulsada, depende de dónde nos basemos, si nos basamos en la página de la ADRA, podríamos llegar a 185, sí, segundos entre comillas, máximo serían pues digamos 4 minutos en otras fuentes pues diferentes. Ya por encima de eso como que la cosa digamos es difícil, ¿sí? Aunque hay gente que hace lesiones por encima o hace múltiples lesiones y completa más de los 6 minutos.
Em, Eso les, más o menos, para contarles como el posicionamiento como tal de la aguja. Listo, gracias. Doctor Arce, cuando enseña esta técnica, pues a nosotros los residentes o a otros especialistas en formación, ¿cuáles serían los errores más frecuentes y qué recomendaciones prácticas considera útiles para evitarlos? Perfecto. Yo creo que si alguien quiere dedicarse al intervencionismo analgésico, o sea, dolor, necesita varios factores que incluso creo que discutimos un poco en el Summit de ecografía. Lo vemos en la imagen. A mí, pues digamos, esta imagen, a pesar de que pues, ya va para 15 años, me parece bastante útil a razón de que yo necesito una concepción anatómica muy clara de lo que voy a hacer. Necesito haber revisado múltiples estudios cadavéricos. No basta con saber que por X o Y cortical o a razón de X vaso pasa X o Y nervio. Yo debo intentar predecir cuál es el trayecto, en qué localización de la punta de mi electrodo yo voy a contactar ese nervio, si estoy contactándolo como nos muestra la imagen, de manera transversal o de manera longitudinal. Porque si yo estoy buscando impactar una porción grande de nervio, pues quedarme en una posición inadecuada, pues me lo va a limitar. Una cosa es yo ponerle la aguja al lado y otra cosa es transversalmente cortarlo casi que haciendo una cruz con el nervio, porque el desenlace va a ser mucho más útil. Y, por ejemplo, como hacía con José en Bogotá, como le digo a Carolina, a los demás residentes acá en Cali, la capacidad mano-ojo y la capacidad de intervención bimanual es indispensable. Alguien que haga intervencionismo analgésico no puede decir, no, es que yo soy diestro o zurdo, entonces cuando voy a hacer una radiofrecuencia, por ejemplo, de hombro a nivel de cualquier nervio, se va a hacer axilar, se va a hacer un supra, en fin, pues me paro delante del paciente porque voy con una mano y luego me paro detrás porque voy con otra. No, la técnica del posicionamiento siempre es posterior al paciente y yo debo tener la capacidad bimanual de poder tomar el ecógrafo con la mano derecha o con la mano izquierda y poder intervenir con mi aguja tanto con la mano derecha o con la mano izquierda. Si yo no tengo capacidad bimanual mano-ojo, ¿qué debería hacer? Pues en este momento no debería estar haciendo procedimientos porque eso es un riesgo gigantesco para los pacientes. Y segundo, pues debería intentar procurarla. ¿Qué hacíamos nosotros mucho durante la formación? Que es una práctica, pues por la pregunta que nos hacen, muy simple. Pues uno toma, por ejemplo, un Nintendo Switch en la pantalla, le separa cada uno de los controles, coge un control con la mano derecha, un control con la mano izquierda, no se mira las manos e intenta controlar el juego que desee mirando directamente la pantalla, porque si no tenemos esa capacidad sensitiva en las manos, es muy difícil que podamos llegar a predecir, por ejemplo, a cómo manejo el equipo, dependiendo de la mano con la que lo utilice, también cuando atravieso diferentes estructuras. Esto pues es un poquito más técnico, pero uno debería tener la capacidad, sobre todo cuando hace radiofrecuencia continua, porque pues el riesgo está allí de poder decir, venga, yo estoy contactando hueso, yo estoy atravesando una fascia, yo estoy cerca a un cartílago, estoy atravesando el hiato sacro y ya entré a nivel peridural antes de poner el contacto. Entonces, ese tipo de capacidad sensorial en las manos lo pueden dar no solamente realizar las intervenciones, sino entrenarnos de manera cotidiana para procurar hacerlo de manera correcta. Bueno, ahora que ya revisamos los fundamentos físicos, todas las modalidades de radiofrecuencia, llegamos a un aspecto que probablemente es el que nos va a determinar el éxito del procedimiento, que va a ser el conocimiento anatómico. En medicina del dolor y en general, cuando realizamos una intervención, no se tratan imágenes, sino que se tratan estructuras anatómicas que van a ser responsables de la transmisión del dolor. Es por eso que es fundamental conocer la distribución de la inervación sensitiva, cuáles son sus variaciones anatómicas que permitan seleccionar de manera adecuada el blanco terapéutico y con esto disminuir el riesgo de complicaciones. Además, como tenemos a la mano ahora la ecografía, la fluoroscopia, ya el énfasis no está únicamente en reconocer cuáles son las estructuras y las referencias óseas, sino también comprender
la relación tridimensional entre lo que van a ser nervios, vasos y todas las estructuras musculoesqueléticas. Ese conocimiento anatómico es el que finalmente nos va a permitir y se traduce en procedimientos que no solo van a ser más seguros, sino van a ser reproducibles. Doctor Cuervo, desde su experiencia, ¿cuáles serían esas estructuras anatómicas que todo profesional que vaya a realizar una intervención con radiofrecuencia debe identificar? Bueno, digamos que es bien difícil y toma tiempo y toma muchos casos para, digamos, tener algo de confianza y salen estudios anatómicos casi que todos los meses. Aquí pues les pusimos estas imágenes que son estudios anatómicos que son buenísimos en el sentido de al lado derecho, bueno, de mi pantalla, pero bueno, en el hombro, específicamente ahorita en 2026 el doctor Penn arrojó y en conjunto también lo ha hecho el doctor Mario Fajardo, que son, digamos, personas que se han dedicado a estudiar anatómicamente el hombro y se han dado cuenta que hay muchísimas variantes, todos estos como si fueran cabellos, todos estos son las variantes de los diferentes tipos de cadáveres que fueron analizados. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, pues no van por el mismo sitio, es difícil de ubicarlos, uno tiene que tener tanto reparos vasculares como reparos nerviosos, como reparos óseos, sí, para poderlos identificar. Ahora la mayoría o gran parte de los estudios los estamos haciendo híbridos. Por ejemplo, el hombro se está haciendo ahorita para la diferenciación completa del hombro, se hace una porción que son, digamos, las ramas glenoideas o inferiores o las ramas o sea, las ramas que dan a la coracoides, ¿sí? O las divisiones más superiores del nervio supraescapular se hacen con ecografía. Pero, por ejemplo, para hacer el nervio pectoral lateral, para coger el cuadrante anterior o uno de los cuadrantes anteriores, ¿sí? Hay que hacerlo por fluoroscopia, idealmente para la diferenciación, lo mismo para el axilar, ¿sí? Aunque pues también se puede hacer por ecografía, pero ahora cada vez estamos haciendo abordajes híbridos. Esto para evitar vasos, ¿sí? Con la ecografía tener, digamos, el avance completo directo de la aguja, ¿sí? Y además de eso, también hacemos el reparo óseo específico para saber que estamos muy bien localizados. Un ejemplo muy bueno son los puntos de Cho en la rodilla, ¿sí? Que se habla pues más o menos de 6 lesiones específicas, ¿sí? Son diferentes digamos que intentando aglomerar todas las agujas ¿sí? En donde está, digamos, la mayor concentración del nervio, dejándolo a menos de 0,5 centímetros de la cortical para poder llegar a esa arborización de los nervios, intentando irse un poco más posterior, porque pues así es donde, digamos, hemos tenido mejores desenlaces. Ya hay gente que hace 3 puntos, hay gente que hace 6 puntos, hay gente que hace incluso 8 puntos. Sí, la idea obviamente ahorita el gol estándar principal pues es la radiofrecuencia bipolar, pero ¿cuál es la idea y qué mensaje quiero que se lleven? Y es que nada más en estos 15 cadáveres vean todas las variantes que se analizaron, o sea, miren todas las variantes por donde puede ir el nervio y nosotros tenemos una pequeña punta de 0,5 o de 1 centímetro para poder quemar o para poder lesionar o generar el campo electromagnético en todos estos. Entonces, por eso muchas veces necesitamos hacer varias lesiones y no es tan sencillo, ¿sí? Por las variantes y estamos utilizando modalidades híbridas. Muchas veces podemos ver incluso el nervio, por ejemplo, en otras estructuras un poco más grandes, el ciático, eventualmente pues en medianos. Bueno, se puede ver específicamente el nervio. En los nervios geniculados a veces se puede ver con muy buen ecógrafo y ayudarnos con el reparo vascular y por supuesto los reparos de fluoroscopia. Entonces todo esto es lo que tienen que saber y aún así tienen el chance de que se encuentren con diferentes variantes, entonces es bien difícil, hay que conocer muy bien la anatomía y hacer muchos casos para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Gracias, doctor. En doctorarse, teniendo en cuenta pues, las variaciones anatómicas de las que nos hablaba el doctor Cuervo, ¿cómo va a influir el uso de la ecografía en la precisión del procedimiento y en la toma de decisiones durante la intervención? Eh, Perfecto, pues yo sé que en estos años recientes cada vez utilizamos más ecografía. La eco nos ayuda, como nos decía José, para no ir pues sesgados solamente viendo hueso, como lo hacíamos hace unos años, que pues tomaba uno una radiofrecuencia de rodilla y a veces pues a la geniculada descendente le dábamos una pequeña caricia y terminamos con un hematoma bastante importante de la rodilla. Yo creo que
La ecografía nos ayuda precisamente a eso, a que nos quedemos no solamente en el abordaje óseo, sino que tenga la capacidad de decir, venga, acá también hay vasos, acá también hay ligamentos, acá también hay otro tipo de estructuras que puedo acercar o que puedo evitar. Y quisiese, pues con esta imagen, definirles también una cosa que me parece importante a razón de lo que estamos discutiendo previamente con Carolina y con José. La posición de la aguja y la decisión y la orientación que yo decía es crítica. Esto porque se los digo, cuando las personas aprenden a hacer, por ejemplo, bloqueos de nervios geniculados, que es uno de los procedimientos básicos del intervencionismo analgésico, pues las orientaciones son en un corte longitudinal a razón del fémur. Pero miren estas ramificaciones que tenemos, el abordaje, por ejemplo, primario a nivel de radiofrecuencia de rodilla, ya no sigue, perdón, una dirección longitudinal, sino transversal, porque lo que estoy intentando hacer con mi cánula de radiofrecuencia es diferenciar la mayor cantidad de nervios y si tengo redes de nervios o si tengo tantas variables, pues ir cortando el fémur o los nervios que van por encima del fémur más bien de manera transversal es mucho más simple y me puede generar un mejor desenlace. Entonces, todo esto es lo que debo tener en cuenta. Por ecografía hoy en día hacemos un montón de radiofrecuencia. Claro que sí. La ventaja está en eso. Yo creo que la seguridad vascular nos ayuda muchísimo, pero habrá situaciones donde los abordajes híbridos o mixtos son muy importantes. Parte de ello lo vamos a discutir al final con José y con Caro. La incorporación de la ecografía y de la fluoroscopia ha transformado la forma en la que hoy en día se realizan los procedimientos intervencionistas. Hoy podemos visualizar de forma más precisa todo el trayecto de la aguja, confirmar la relación con las estructuras anatómicas y con esto optimizar la localización del nervio que va a ser nuestro objetivo. Sin embargo, más allá de mejorar la precisión, estas herramientas nos permiten disminuir complicaciones, reducir además el número de intentos y aumentar la reproducibilidad del procedimiento. Sin embargo, pues cuando vamos a utilizar estas tecnologías necesitamos tener, como hemos visto, una comprensión integral de la anatomía y de todos los principios técnicos que ya revisamos previamente. Doctor Cuervo, ¿podría escribirnos cuáles son estos pasos fundamentales que sigue usted durante un procedimiento de radiofrecuencia guiado por imágenes y cuáles serían críticos para garantizar que el resultado sea adecuado? Bueno, lo primero que siempre hacemos es, uno, verificación de historia clínica y examen físico. Eso es lo ideal, ya mis fellows saben, Leo también lo supo cuando se entrenó y nuestro grupo se caracteriza porque cuando vamos a realizar el procedimiento siempre les vamos a preguntar cómo empezó su dolor, sí, a esclarecer el cuadro clínico y efectivamente corroborar si, por ejemplo, en este caso, en el estudio que están mostrando, que es un estudio que se originó en nuestro grupo, que digamos que somos pioneros en todos los procedimientos que tengan que ver con los nervios craneales superiores. Sí, gracias a Leo pudimos hacer esta publicación de radiofrecuencia, sí, y tenemos incluso portadas en la revista española de dolor también acerca de los bloqueos diagnósticos de radiofrecuencia de los nervios craneales, perdón. Entonces, una vez ya verificamos y estamos en concordancia con las imágenes, sí. En el caso de los nervios craneales, pues no va a haber ninguna imagen, pero sí, por ejemplo, cuando tenemos una radiculopatía y tenemos una hernia extruida o tenemos una protrusión discal, verificamos también las imágenes en ese caso. En el caso de los nervios craneales, lo que hacemos es un escaneo previo, ¿sí? Verificamos que concuerde con el dolor, verificamos que haya un territorio y posterior a eso procedemos al inicio de la radiofrecuencia. Muchas veces las ramas cutáneas están muy cerca, ¿sí? A los sitios donde estamos llegando y, por ejemplo, en los nervios craneales tiene una representación cutánea muy grande. Entonces, a veces preferimos no utilizar anestésicos locales ni siquiera en piel, le explicamos muy bien al paciente y pues vamos hasta donde creemos anatómicamente y ecográficamente, evitando vasos y todas las estructuras. Encontramos todos los reparos de seguridad, le llamamos nosotros. Sí, vemos la profundidad, vemos que no vayamos a lesionar ninguna estructura en el trayecto. Se planea el bloqueo en el sentido de que se planea la angulación y se planea la estructura a la cual se va a llegar.
Posterior a que se inicia ya la radiofrecuencia, pues ya hacemos respectivamente los estímulos tanto sensitivos como motores. Si estos están bajo los umbrales que nosotros estamos o que ya establecimos, entonces procedemos a hacer ahora sí pues la colocación del anestésico local y finalmente pues la radiofrecuencia que nosotros escojamos. Listo, dependiendo pues de lo que ya hemos hablado, paciente, tipo de nervio, profundidad de la estructura, todo lo anterior y pues la aguja que tengamos. La orientación es vital, como ya lo explicamos, entonces más o menos todo eso es lo que compone, ¿sí? Evidentemente todos los reparos de seguridad. En algunos sitios donde trabajamos hay una parada incluso de seguridad previa a todo esto y pues obviamente sin escatimar en nada, ni obviamente ni asepsia ni antisepsia ni nada más de esto. Es como todo lo que hacemos y el proceso por lo cual llegamos finalmente a la lesión por radiofrecuencia. Listo, doctor, muchas gracias. Doctor Arce, desde su perspectiva, ¿qué ventajas se encuentra cuando combina el uso de la ecografía y la fluoroscopia? ¿Y en qué situaciones considera que esta estrategia nos va a aportar un beneficio adicional? Eh, bueno, nosotros, pues digamos en el grupo de dolor, tanto en Bogotá como en Cali, creo que le tenemos un aprecio especial a la ecografía. De hecho, como les decía José, nuestro abordaje para los nervios criminales superiores por ecografía, pues es la primera descripción, porque antes esta técnica solamente se hacía por fluoroscopia, donde intentamos mostrar, venga, por ecografía también se puede hacer de manera correcta con unos desenlaces bastante considerables en el paciente con una radioexposición menor, y podemos hacerlo también de manera muy segura. No debemos olvidar que, y lo mostramos ahorita, más adelante, que porque yo haga nervios criminales superiores con ecografía o fluoroscopía, pues cualquiera los puede intervenir. Porque, por ejemplo, hacia los criminales medios con una dirección un poco más sacra, pues tener esta confirmación es importantísima. Si nos vamos un poquito más neuroaxiales, por ejemplo, para hacer un DRG o un ganglio de la raíz dorsal, pues nosotros vamos a necesitar medios de confirmación con contraste para poder garantizar la localización de mi aguja, porque si no, pues estoy supeditado a tener complicaciones. Entonces, no es decir que la fluoroscopía está reemplazada por la ecografía, ni que la fluoroscopía es mejor que la ecografía, porque son medios complementarios y por eso hacemos cada vez más intervenciones híbridas. Yo creo que cuando no tenemos estructuras neurológicas críticas, nos podemos ir por ecografía. Cuando necesitamos una confirmación de profundidad, una confirmación vascular por una cercanía a un plexo vascular, o cuando requerimos evitar lesionar otras estructuras neurológicas, la fluoroscopia sí es indispensable. Y si queremos estar más tranquilos, como yo creo que hacemos todos al inicio, José, yo, cualquier persona que haya arrancado en esto, pues uno quiere tomarle 5 ecografías y 10 imágenes de fluoroscopia a todos los pacientes, porque pues mientras uno gana seguridad puede llegar a ser importante. Las imágenes que observamos en esta diapositiva van a integrar todos los conceptos que hemos revisado hasta el momento, que es la selección del paciente, el conocimiento anatómico, la planeación del procedimiento y la utilización además de las imágenes para guiar la intervención. En la práctica clínica, pues como hemos visto, cada procedimiento va a representar un ejercicio de integración entre lo que es la evidencia científica y la experiencia del operador, y por eso pues es súper importante revisar ejemplos que permitan comprender cómo se toman las decisiones durante la intervención y cuáles van a ser estos aspectos que me pueden modificar el resultado final. Teniendo esto en cuenta y que además pues estamos viendo un estudio de tanto el doctor Cuervo como el doctor Arce, ¿podría usted, doctor Cuervo, compartirnos el racionamiento clínico que los llevó a seleccionar esta estrategia terapéutica y cuáles fueron los principales hallazgos durante el procedimiento? Sí, entonces, bueno, lo que nos motivó principalmente era más o menos de lo que hemos hablado y resume un poco todo lo que hemos hecho. Habíamos tenido varias cohortes de pacientes que los habíamos llevado a una radiofrecuencia pulsada del nervio supraescapular, pero como les había mencionado, revisión sistemática del bosque, nos quedamos cortos, o sea, uno se queda corto, la inervación del hombro es muy compleja
y tiene muchas variantes y no es suficiente muchas veces solamente haciendo la radiofrecuencia pulsada del nervio supraescapular. Entonces, lo que quisimos con este estudio fue demostrar si la vericidad diagnóstica de ramas laterales que salen posterior al ingreso como tal, debajo del ligamento transverso de la escápula y que se van sí, hacia laterales, como ya gracias con los estudios cadavéricos que el doctor Penn publicó ahorita en 2026, se correlacionan y se correlacionan a su vez con los estudios del 2020 del doctor Mario Fajardo, que son como los grandes exponentes en anatomía de hombro y en el estudio cadavérico, y nuestro estudio clínico, sí, que fue una cohorte en el cual evidenciamos resultados muy positivos de manera, digamos, con bloqueos diagnósticos positivos sin ningún bloqueo motor documentado durante esta cohorte. Ahorita no recuerdo el número exacto de pacientes, pero sé que está por encima de los 200 pacientes. Entonces, eso fue más o menos de lo que se buscó, por encima, perdón, por encima como de los 40 pacientes, ahorita no recuerdo bien específicamente el número, pero tuvimos un resultado muy positivo acerca de esto. Entonces, el razonamiento que nos llevó a eso fue eso. La idea es que el próximo estudio ya confirme la radiofrecuencia y se puede hacer la radiofrecuencia continua y nos sirva de respaldo para poder diferenciar a todas esas personas que tienen una patología que muy posiblemente la radiofrecuencia pulsada se va a quedar corta. Y esto basado en los estudios anatómicos del doctor Penn, vamos a poder tener varios targets para poder hacer continua con una mayor confianza sin miedo a producir todas las secuelas que podría llevar, pues perder el componente del supra y perder otros componentes como el axilar en la parte anterior del hombro. Es por esto fue que llevamos, digamos, a cabo este estudio y pues fue publicado en el 2024 también gracias de la mano de Leo y de todo el grupo, obviamente, del Hospital San José. Y doctor Arce, una vez realizado el procedimiento, ¿cómo integra la rehabilitación y el seguimiento funcional para lograr optimizar los resultados a largo plazo? Bueno, yo creo que en varias sesiones que pues hemos podido tener con todas las sociedades, hemos hablado que el seguimiento del paciente con dolor crónico ya no se basa en la escala visual análoga porque pues, eso está diseñado es para dolor agudo. Hay que medirla, 100% de acuerdo, pero los desenlaces actuales son marcadores de expresión no verbal y marcadores funcionales. Entonces, después de que nosotros podemos llevar a un paciente a una intervención u otra, eh, poder mirar estos marcadores como un desenlace correcto, creo que es pues, lo más cercano que podemos tener a una verificación adecuada. Si yo me quedo solamente en la escala visual análoga o numérica de clasificación, me voy a quedar muy corto. Nos interesa más cómo recupero los rangos de movilidad articular o cómo mejoro las actividades cotidianas pues en la vida de esa persona. Además, pues lo hablábamos desde el principio, yo creo que vale la pena fortalecerlo. No es solamente disminuir el dolor del paciente, porque recuerden que el dolor que percibe el paciente, por ejemplo, acá en el hombro es multifactorial. Entonces, pues nosotros podemos diferenciar el nervio, claro, pero si es una articulación que ya tiene cambios osteoartríticos, si es un paciente que tiene una tendinosis con múltiples tendinopatías, tanto del manguito rotador como de las otras estructuras que llegan a nivel local, pues si esto no se rehabilita de manera correcta, pues la diferenciación que vamos a hacer pues no va a servir de absolutamente nada con el tiempo, porque por esta variabilidad y la recuperación per se que puede llegar a tener el nervio, pues luego vamos a tener una estructura tremendamente más desacondicionada con la capacidad de percibir incluso aún más dolor. Entonces, por eso la invitación del principio, hagamos radiofrecuencia, claro, hagamos bloqueos diagnósticos terapéuticos, claro que sí, pero si el paciente desde antes, y en eso también podemos basar la selección, gracias, lo había pasado por alto, no está dispuesto a modificar la manera en la que viene trabajando su proceso de rehabilitación musculotendinoso, todo lo demás va a fracasar con el tiempo porque es una medida para llegar a un objetivo, no es la intervención terapéutica adicional. Nosotros podemos controlar la manera en la que una persona percibe dolor, pero con una aguja jamás vamos a modificar la cantidad de músculo, por ejemplo, que tiene para estabilizar un segmento articular. Más de la evidencia disponible, como hemos pues, visto a lo largo de la charla, en la experiencia pues, de los grupos y de los profesionales que realizan los procedimientos de manera rutinaria,
son los que nos van a aportar información más valiosa sobre todos los aspectos técnicos, la selección de los pacientes y la reproducibilidad de las técnicas. El trabajo que están viendo refleja precisamente todo ese proceso de integración entre lo que va a ser el conocimiento anatómico, la guía por imágenes y además pues, la experiencia clínica del operador, que nos permite optimizar la seguridad y los resultados de la radiofrecuencia en los pacientes pues, que presentan dolor crónico. Doctor Cuervo, después de la experiencia que usted tiene a lo largo de los años, ¿cuál consideraría que ha sido el principal aprendizaje y qué recomendaciones le daría a aquellos que deseen incorporar esta técnica en su práctica clínica? Eh, la gran recomendación es uno, hay que tener gran conocimiento anatómico, es una de las principales. Hay que tener las indicaciones muy claras, hay que saber escoger muy bien a los pacientes porque muchas veces, a pesar de que uno tiene bloqueos diagnósticos, se da cuenta de otras cosas, banderas amarillas, banderas azules que van a entorpecer los resultados de la radiofrecuencia. Eh, es de las principales enseñanzas que me he llevado y es a veces un poco, lo desilusiona a uno un poco, por ejemplo, con los bloqueos facetarios. Los bloqueos facetarios son de los bloqueos que más tienen falsos positivos, ¿sí? Los de ramos dorsomediales y más si se siguen utilizando volúmenes de 1, de 1.5. Uno puede disminuir un poco esos falsos positivos utilizando volúmenes menores a 0.5, sí, y solamente con anestésicos locales, porque pues no hay diferencia con los corticoides, será lo ideal para tener un bloqueo diagnóstico muy preciso. Entonces, muchas veces han hecho bloqueos diagnósticos, uno no sabe muy bien qué ha pasado en los anteriores bloqueos diagnósticos y le llegan a uno para la radiofrecuencia y uno se da cuenta que el dolor no concuerda y muchas veces no se lleven, digamos, no se entristezcan, no se frustren porque, o sea, la gran parte de las primeras veces que ustedes van a hacer las radiofrecuencias, muy posiblemente el resultado no sea tan positivo como ustedes lo piensen, sino que va a llevar y en serio lleva o conlleva mucha experiencia hacer muchísimos casos para entender muy bien las diferentes variantes anatómicas, para entender muy bien los hallazgos que van a tener por fluoroscopia y por ecografía, ¿sí? Estar muy pendientes de los efectos adversos. Cada técnica tiene descritas sus reparos de seguridad. Esos van a ser las cosas que los van a dejar dormir en la noche. Si ustedes tienen su reparo de seguridad, si tienen el triángulo de seguridad, por ejemplo, entrando un foramen, y ustedes pensaron que se entraron al canal medular, va a ser muy poco probable si ustedes siguieron toda la estructura anatómica del triángulo de seguridad a la hora de hacer un abordaje transforaminal, y así con muchos de los bloqueos que algunos serán de menor o de mayor complejidad, pero tengan muy en claro los efectos adversos y los reparos de seguridad, y con eso van a poder estar tranquilos de que ustedes hicieron un muy buen trabajo. Además, tengan en cuenta que ustedes tienen una pequeña punta, ¿sí? En un sinnúmero de anormalidades anatómicas que se puedan encontrar, entonces deben ser muy precisos para poder tener resultados similares a las personas que publican todo el tiempo, que tienen obviamente unas cohortes enormes de pacientes. Yo creo que esa es la gran enseñanza. Nunca dejen de hacer, en el momento que uno deja de hacer intervenciones, a la mano se le comienza a olvidar, al ojo se le comienza a olvidar. Leo, como les mencioné ahorita, esto requiere una coordinación manual y bimanual y ojo-mano absoluta para poder proveer el verdadero beneficio a los pacientes. Listo, doctor, muchas gracias. Y ya para terminar y antes de abrir la sección de preguntas, doctor Arce, ¿qué aspectos considera prioritarios para el desarrollo futuro de estas técnicas y cuáles serían las principales preguntas de investigación que aún cree usted que no se han respondido? Bueno, creo que les hemos dicho un montón que la concepción física es importante y la concepción anatómica también es importante. Acá, por ejemplo, pues les traemos algo del 2026, que es la intervención en una técnica híbrida o mixta de los nervios craneales intermedios por ecografía y por fluoroscopía. Esto pues un desarrollo directo de la Universidad del Valle, con la doctora Silva y la doctora Rodríguez, que es nuestra jefe de departamento. Am, Esto, pues digamos, no es nada tremendamente complejo. Esto se hace porque, pues, estuvimos revisando la literatura, nadie lo había querido hacer antes, y como, pues, por radiofrecuencia hay tantos vacíos, pues vamos a intervenir estos nervios y miremos si la identificación ecográfica es suficiente. Pongámosle un poco de contraste, sabiendo que estamos en una zona un poco más crítica, en la anatomía de nuestros pacientes.
Entonces yo creo que hay preguntas de investigación que están completamente resueltas, como por ejemplo, nos decía José al principio, ¿la radiofrecuencia convencional en los ramos dorsomediales funciona? Sí. ¿La radiofrecuencia convencional en el dolor de rodilla funciona? Sí. Y no necesitamos estudios poblacionales pequeños en Colombia para decir algo que es una certeza a nivel mundial, pero podemos proponer diferentes medios en otras estructuras que tal vez no hayan estado en enfoque general, donde pues cualquiera de nosotros o cualquiera de los presentes puede proponer un medio de intervención. Por ejemplo, el tobillo y el pie están completamente abandonados en muchas revisiones. Alguien podría decir, ¿cómo me va a mí en una talalgia por una posible compresión del nervio de Baxter haciéndole radiofrecuencia, tal vez no convencional en esta zona por la cercanía con la piel, pero sí pulsada? Entonces, es tan simple como nosotros empezar a pensar con una concepción netamente anatómica cuáles son esos nervios sensoriales o esos nervios mixtos que vale la pena intervenir y que nos pueden llevar, por ejemplo, a un estudio como este, que fue, bueno, nuestros pacientes tienen una complicación en los nervios craneales medios. Por ecografía nos alcanza, tal vez sí, pero estamos más tranquilos haciendo la confirmación híbrida por fluoroscopía y pues vamos a publicar en nuestra experiencia porque hay muchos grupos en el mundo que, nos lo decía José, se dedican a gaser, se dedican a columna, se dedican a sacroiliaca, pero hay otras estructuras que las podemos llegar a intervenir y que podemos proponer incluso desde toda nuestra región latinoamericana con cierta facilidad, porque el dolor pues, es una especialidad muy joven, donde todos podemos proponer si tenemos un bagaje anatómico suficiente de manera simple. Perfecto, muchas Eh, gracias. Adelante. Perdón. Pasamos entonces a la sección de preguntas que le vamos a dejar abiertas para que cualquiera de los dos expertos la responda. Empezamos con la primera, que sería si un fisioterapeuta puede realizar o utilizar esta herramienta o solamente el médico puede realizarla. Perfecto. José, con todo respeto, pues arranco yo, Sí, creo que en esta tranquilo. y ahí le vamos dando. Yo creo que esto es una controversia grande porque pues hoy en día en todas nuestras ciudades tenemos terapeutas físicos, sobre todo en Colombia, haciendo viscosuplementaciones articulares, procedimientos guiados por ecografía y demás. Esto pues puede variar a razón de la legislación de cada país, pero respondamos al menos en Colombia. La fisioterapia es una profesión libre, claro que sí, pero no es una profesión médica y al ser una profesión médica, pues, cualquier persona es capaz de hacer una radiofrecuencia, claro que sí, eso es una habilidad técnica. Yo no necesito tener un entrenamiento específico para hacerlo desde el punto de vista técnico, pero esto no es una intervención netamente técnica, también es profesional. Si yo no entiendo la concepción física, médica, anatómica y puedo manejar la complicación, que va desde una lesión vascular hasta una intoxicación por anestésicos locales o demás, yo no debería realizar la intervención. En ese orden de ideas, un profesional no médico, por muy buen fisioterapeuta y muy buen amigo que lo podamos considerar, puede realizar una intervención que no solamente necesita una intención de entrenamiento técnico, sino también médica y profesional, no. En Colombia, además, la anestesia está regulada. Hay intervenciones, por ejemplo, la anestesia en quirófano que pues, solo José podrá hacer. Pero el uso de anestésicos locales está regulado. Y para yo poder utilizar anestésicos locales, así sea una infiltración de medio cc de lidocaína por ley, tengo que ser médico u odontólogo para una profesión específica. Eso no quiere decir que pues, un médico en su práctica general o un neurocirujano, un ortopedista, pues puede llegar a hacer radiofrecuencias, es mucho más complejo. Pero un profesional no médico no puede tocar un anestésico local y sin anestésicos locales no puede hacer radiofrecuencia. Entonces, no es ni ética, ni profesional, ni legalmente posible que un profesional no médico realice una intervención de este tipo. Gracias. Bueno, seguimos entonces con la siguiente. ¿De qué depende el número de sesiones que se realicen en el paciente y el tiempo de duración del efecto analgésico? Esa es una Adelante, excelentísima pregunta. Sí, es buenísima. Entonces, bueno, el tiempo de repetición de cada lesión, bueno, eso depende de muchas cosas. Entonces, nos tenemos que ir a la evidencia siempre. Y si nos vamos a la evidencia, depende.
Entonces, si nos vamos a la evidencia de las guías ahorita de Pen Physician 2026 Machicanti, nos dice que puede, o sea, podría repetirse la radiofrecuencia de ramos dorsomediales, sería lo ideal, y hay desenlaces de seguimiento en varios estudios a 12 meses, sería lo ideal. Sin embargo, no hay una contraindicación que se pueda hacer antes. Sí que les digo, la mayoría de seguimientos se hacen mínimo a 6 meses. ¿Sí? Y también y pues a la hora de radiofrecuencia pulsada, muchas veces vemos aumento del dolor pico, o sea, hay una fase como de neuritis, por así decirlo, o inflamación de la raíz nerviosa y una mejoría posterior. Entonces, en los primeros 6 meses sí les recomiendo que no lo hagan y que no repitan la sesión ni de lo uno ni de lo otro. Ahora, si nos vamos con osteocool, o sea, con radiofrecuencia enfriada, mucho más difícil porque la evidencia es mucha, o sea, es más escaso, pero ellos tienen desenlaces favorables hasta de 24 meses. Es decir, que ustedes podrían hacer el seguimiento e incluso lo pueden repetir hasta dentro de 2 años. Ahora, estamos hablando de seguimiento, es decir, de seguimiento favorable. Sí, si su seguimiento fue desfavorable, pues ustedes no lo van a repetir, obviamente. Sí, si su seguimiento fue favorable, pues eso es más o menos lo que dicta la evidencia. Eso es en ramos dorsomediales, o sea, estamos hablando de ramos dorsomediales. Si nos pasamos a otro tipo de articulaciones, la cosa cambia, ¿sí? Pero o sea, generalmente es mucho menor. Por ejemplo, en estudios en rodilla, hay estudios de seguimiento a veces hasta 40 días y muchas veces lo repiten con radiofrecuencia pulsada por exacerbación de los síntomas, ¿sí? Hay estudios a 3 meses. ¿Yo qué les digo? Denle el tiempo, ¿sí? A la radiofrecuencia pulsada, que uno puede tener, digamos, un efecto al principio, del anestésico, de mejoría del dolor, o luego una fase que puede estar inflamatoria o de neuritis, ¿sí? O esa fase neuromoduladora, y luego los desenlaces a 6 y a 12 meses muchas veces pueden ser muy favorables. Entonces, denle ese tiempo de espacio, por lo menos de 6 meses, para mirar la favorabilidad e intentar repetir este tipo de intervenciones. La mayoría de veces, no les digo que única, pero uno cuando le está ofreciendo esto al paciente, pues está intentando es que sea algo mucho más prolongado que un bloqueo diagnóstico, aún hasta los respondedores que no son cortos, sino que son largos. Pero más o menos eso sería lo que dicta más o menos la evidencia, pero sí va a variar dependiendo si son, por ejemplo, Gasser, nervios occipitales mayores, va a variar. Pero más o menos en eso es lo que nos estamos moviendo en tiempos para que lo tengan en cuenta cuando vayan a repetir. El mensaje que quiero que se lleven es denle tiempo a la radiofrecuencia, porque muchas veces, más que todo y muchas veces la pulsada puede tener una mejoría posterior incluso al mes, ¿sí? Y a veces pueden tener mayor después de los 3 meses, entonces denle el tiempo suficiente para que actúe y se genere esa neuromodulación. Eh, José, muchas gracias. Antes, digamos, de que sigamos, de que la doctora Silva nos comente todas las dudas o nos haga pues, cualquier otro comentario que quiera realizar, quisiera aclarar una cosa que también es importante, ¿no? No solamente el número de lesiones, también debemos conocer cuáles son las consideraciones técnicas de la intervención que estamos realizando. Nosotros les estamos hablando de radiofrecuencias neuroaxiales y de radiofrecuencias periféricas que pues no conllevan nada más, pero cuando José nos habla, por ejemplo, de osteocool, cuando estamos hablando de radiofrecuencia del nervio basivertebral, cuando estamos hablando de intervenir lesiones metastásicas a nivel espinal, pues eso les consideraría que también requerían, perdón, a poder saber abordajes transpediculares, vertebroplastías, aplicación de cemento óseo y demás. Entonces, podemos arrancar hablando de intervenciones, de algunas intervenciones axiales, articulares y periféricas, claro que sí. Habrán otras que pues por el grado de complejidad, indudablemente pues tendrán que entrar a un programa formal de medicina del dolor, porque pues es una habilidad técnica que no se va a poder adquirir de otra manera, porque pues aprender a hacer vertebroplastías o abordajes transpediculares es imposible si no se hace de manera segura. Otra cosa que quiero aclarar, porque estábamos viendo las preguntas acá con la sociedad, con la doctora Silva y demás. Hay personas, y muchas gracias por participar, que nos preguntan la relación de la radiofrecuencia para varices, de la radiofrecuencia versus una safenectomía y demás. Si estamos hablando de safenectomía como la lesión del nervio safeno para una patología de rodilla, pues adelante.
pero si estamos hablando de intervenciones por radiofrecuencia como hace cirugía vascular, no es el target de lo que nosotros estamos hablando. Acá estamos hablando de dolor y estamos hablando de intervenciones de nervios periféricos con una capacidad sensorial. Obviamente, muchas otras especialidades, desde los obstetras, los urólogos y demás, utilizan radiofrecuencias en otras modalidades, incluso dermatología, pero en esta modalidad en la que les estamos hablando nosotros tres, que implica un generador, una placa, un electrodo, una modificación térmica del tejido y una modificación del perfil eléctrico de la conducción de dolor, pues todas estas otras aplicaciones no están al lugar. Listo, pues esas les agradezco mucho por participar, pero pues esas las vamos a obviar porque tocaría preguntarle a un cirujano vascular. Listo, gracias. Podemos Y ya nos quedaría una última pregunta pendiente, que sería si consideran importante la posibilidad de alteración propioceptiva en la modalidad de radiofrecuencia continua, que es importante para el control motor en pacientes con dolor crónico. José, adelante. Y Sí, como solo perdón, es que tenemos una algo pasó con el pregunta, micrófono y no estaba escuchando. ¿Me puedes tranquilo, repetir la ya y pregunta, por favor? respondemos los dos. Que si estamos Sí, sí, sí. hablando de radiofrecuencia pulsada, ¿qué recomendaciones tenemos a razón eh, de la continua o la importancia de las alteraciones propioceptivas que puede generar? Ah, claro, para eso les cuento, hay una anécdota, por ejemplo, de un paciente que era, que es mecánico, automotriz. Le hicimos una lesión por radiofrecuencia, pues ablativa, o sea, convencional en la rodilla. Eh, Él quería eso, llevaba muchísimo tiempo, tenía una gonartrosis pues severa. No quería reemplazarse porque quería tener algo todavía. Él consideraba que eso era, digamos, sepultarlo, pues que no era lo que él esperaba de funcionalidad. Se le explicó y fuimos tan precisos que hicimos una diferenciación completa de la rodilla y lastimosamente tuvimos una complicación que es un dolor por diferenciación, que básicamente el paciente quedó con una disestesia, ¿sí? Dolorosa, que posterior a eso resolvimos, o sea, que esto resolvió con el tiempo, requirió un ciclo de corticoide en su momento, y posterior con neuromodulación y pues todo el manejo que ya venimos hablando multimodal, resolvió parcialmente. Igual ustedes sepan que igual las lesiones o las neuroablativas tampoco son permanentes, o sea, no estamos haciendo ni risotomías, ni neurectomías, son diferentes. Sí, la degeneración valeriana, digamos que hay una posibilidad de recuperación y no lesionamos generalmente toda la base nervorum, pero muchas veces estos dolores por diferenciación son una cosa muy importante. Sí, es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que pueden tener fases de neuritis, pueden tener dolor por diferenciación y lo debemos tener en cuenta. Ahora, tampoco deben prometer el cielo y la tierra, ¿sí? O sea, en los desenlaces que nosotros tenemos, más o menos, o en la mayoría de los estudios, estamos logrando o sea, una mejoría del dolor del 60%, 4 o 5 puntos en la escala numérica análoga. Sí, o sea, hay que tener las, digamos que las expectativas muy claras a la hora de ofrecer este tipo de intervenciones. Muchas veces la ofrecen pues como mejor dicho, ya se le va a quitar absolutamente el dolor y va a ser 100% de mejoría, y hay que tener muy claro esas dos, y aún más con la radiofrecuencia pulsada, que evidentemente tiene desenlaces pues diferentes para patologías diferentes, una solidez de la evidencia, o sea, un respaldo pues de la evidencia mucho menor. Entonces, muy importante la comunicación con su paciente a la hora de escogerlo, y sepan que la radiofrecuencia no es inocua, que aunque ustedes hagan su trabajo perfecto, pueden llegar a tener este tipo de lesiones, dolores por diferenciación o incluso empeoramientos. Pueden tener también, si llegan a coger un estímulo simpático, pueden tener una sobreestimulación también del simpático. Nos pasó también haciendo una radiofrecuencia y el paciente hizo una, digamos, una expresión simpática severa, sí, hizo isquemia también severa posterior en el miembro superior, eh, porque pues lastimosamente o tenía una variante anatómica, pero cogimos una de las ramas simpáticas y tuvimos, digamos, una sobreexpresión como, eh, sí, como pues paradójica, por así decirlo. Entonces no es inocuo, en definitiva, este tipo
de intervenciones y las posibles complicaciones que uno pueda tener. Creo que estoy viendo como más preguntas, ¿cierto? Creo que Sí, hubo... Sí, 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 sí. tenemos una más. Igual Tenemos una que más. quería agregar algo pequeño ahí. Pues la invitación también, pues es a que nos entrenemos bien y a que tengan confianza, ¿no? Eh, Nosotros siempre nos basamos en dos principios y es que a la única persona que no se le complica algo es a la que no hace. Entonces, pues estamos sometidos, igual que con cualquier intervención médica, pues a un desenlace que pueda llegar a ser negativo. Por eso se requiere un perfil profesional correcto para yo decir, pues se me complica, lo manejo, como cualquier otra situación. Y lo segundo, pues que una intervención se pueda hacer no significa que se deba hacer, y ese es el perfil más importante de la selección. Otra cosa, en los pacientes jóvenes casi nunca diferenciamos por completo porque esto, con base en la pregunta que nos hacían, nos impacta de manera negativa en la rehabilitación. Entonces, este es más del bloqueo o de la radiofrecuencia pulsada. Y no olviden, ahorita que José estaba hablando de las complicaciones, nosotros tuvimos con un fellow que teníamos cuando yo estaba terminando en Bogotá, se enredó con el equipo de radiofrecuencia, despegó la placa y el paciente se quemó. Pues esto es un arco eléctrico, la energía busca por dónde salir, o hacerlo con un equipo que no sea correcto, con insumos reutilizados, o algunas prácticas que a veces no son correctas, nos puede favorecer desenlaces negativos. Entonces, a la radiofrecuencia no hay que tenerle miedo, esto es como cuando uno cambia un enchufe en su casa, mientras uno le tenga el suficiente conocimiento y respeto a la electricidad, pues no va a pasar nada, pero conocerla pues es la base de todo. Gracias, adelante. Y la otra pregunta que enviaron dice si la crioneurólisis es diferente a la radiofrecuencia enfriada. Sí, Alejo, si me permites. Adelante, profe, adelante. Sí, son dos cosas aparte. Existen, lastimosamente, hasta ahorita va a llegar al país la cleoneurólisis, que generalmente la que va a llegar va a ser con balón, y es una lesión diferente porque es una lesión con temperaturas bajo cero. O sea, es literal al revés, producir lesiones con temperaturas bajo cero y se llama criobalón. Sí, va a llegar, creo que va a llegar a Medellín. Van a ser los primeros estudios si es que no los hicieron ya. Y es una lesión neurolítica también que tiene otras consideraciones también hacia la quemadura y hacia el daño y hacia la degeneración valeriana, pero es completamente diferente al osteocool, que lo que pretende el osteocool es estabilizar la temperatura y permitir un mayor campo de lesión, como les decía Leo ahorita, es para hacer lesiones mucho más grandes, nervios basivertebrales en vertebroplastias, ¿sí? Otro tipo de lesiones que uno necesita o lesiones óseas metastásicas, que uno necesita territorios mucho más grandes para cubrir con, con puntas activas que generalmente son más grandes, que pueden, pues varían, pero pueden ser más grandes de 10 milímetros específicamente, obviamente, y generalmente tienen calibres de agujas también mayores. Entonces, ojo que una es una lesión neurolítica por frío, específicamente de temperaturas bajo cero, la otra no, temperatura alta pero controlada, mayor lesión, mayor, digamos, geometría de la lesión. De acuerdo, enfriada no se puede confundir con fría. Estamos buscando es un tamaño de lesión más grande. Y otra indicación, José, gracias, porque por ejemplo en Perú a Lima ya llegó el primer equipo de crioneurólisis, donde se está utilizando. Esto requiere un respeto técnico mucho mayor, porque mal utilizado yo creo que genera un peor desenlace que una radiofrecuencia convencional mal hecha. La ventaja del equipo de radiofrecuencia es que yo puedo modificar hercios, temperatura, voltaje, tiempo, pero con estas lesiones crioneurolíticas, pues las complicaciones, si no está muy bien seleccionado, pueden ser aún mayores. No olviden también que también nos pasa en radiofrecuencia y puede pasar en crioneurólisis, que si seleccionan más su objetivo y están en lesiones ablativas y están muy cerca de la piel, van a generar una úlcera. José, y ahorita que discutíamos las complicaciones, por eso en rodillas ya no hacemos mucho, que incluso se discute en casi todos los grupos de América, entendiéndonos pues como un continente desde el norte hasta el sur, el geniculado inferomedial, porque las úlceras a este nivel con un arco que nos genere temperaturas por encima de los 80 grados es muy alto. Entonces, respeto especial a esto porque probablemente llegue al país y todo el mundo lo quiera hacer. Yo arrancaría con el bloqueo diagnóstico, arrancaría con la habilidad bimanual, arrancaría haciendo radiofrecuencia pulsada y iría progresando en esa dirección.
porque pues, si a alguien le cuesta hacer un bloqueo ecoguiado, pasar a crioneurólisis, eso es complicación garantizada y me gusta mucho la pregunta que nos hacen en esa dirección. Ahora sí, doctores, no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Entonces, con eso, gracias Carolina por toda la participación, gracias José por Ah, toda la Leo, veo una, participación. creo que Sí, estoy sí. viendo una de marcapasos, esa creo que no la hemos respondido. Ok, perfecto. Ya lo revisamos en el chat. No sé Dice, si Melissa nos... espérenme, sí, Sí, ya. dice Si el Fernando procedimiento Ma. está contraindicado en pacientes con marcapasos cardíacos. Perfecto. Adelante, José. Listo, entonces es súper importante, incluso ya ahorita en las recomendaciones de las guías 2026 de Pain Physician ya establecen específicamente qué se debe hacer, si se debe desactivar, si no se debe desactivar. Esto va a depender si el paciente es dependiente o no del marcapasos y de la aguja que uno está utilizando. Como les explicó Leo, pues esto es un arco eléctrico, es decir, va de energía de un lado al otro y si encuentra otro punto por donde salir que tenga una mayor conductancia, pues evidentemente pues va a salir por ese punto y va a dañar el marcapasos. Entonces no está contraindicado en marcapasos, pero sí hay que preferir lesiones bipolares. Muy importantes las lesiones bipolares a la hora de que el paciente tenga marcapasos y aún así, dependiendo si el paciente es dependiente o no del marcapasos, este se puede apagar o no, ya sea dependiendo también la casa que tenga con imán o sin imán, dependiendo la casa y dependiendo la disponibilidad que Excelente. ustedes tengan. Pero, y dependiendo, porque pues si estamos hablando de dispositivos cardioimplantables, es diferente a solo marcapasos, ¿sí? Porque si es un cardio R5 es otra cosa, porque incluso esa corriente eléctrica podría censarlo como una arritmia y si lo sensa como una arritmia, pues va a producir evidentemente la descarga hacia el ventrículo y el paciente puede entrar en paro, si es un cardio R5 o un cardiodesfibrilador. Entonces, esas son todas las consideraciones que tienen que tener para que no se les olvide si es dependiente o no dependiente de marcapasos. Si no es dependiente, apáguenlo. Sí, y igual utilicen bipolar, o sea, lesiones para radiofrecuencia bipolar. Y si es un Recuerden, cardio recién a sí. todos los anteriores, bipolar también y consulten siempre con la casa que tiene el dispositivo cardioimplantable. Perfecto. José, solo quería dar una precisión, entendiendo que estamos pues en la introducción de la radiofrecuencia. La convencional es monopolar, o sea, aguja y placa, arco eléctrico Ujú. gigantesco, como veíamos en la imagen que nos mostraba la doctora Silva. Pero cuando estamos hablando de bipolar, son dos agujas. Entonces el arco eléctrico es chiquitico, entre una y otra, y limitamos la expresión tisular general. Y pues ahorita que hablamos de las medidas de seguridad, vale la pena ampliarlas. Nos preguntaban un poquito de cuáles serían las recomendaciones. Yo las ampliaría con lo que vos decís. Si uno va a poner, ni quiero hablemos de radiofrecuencia, lidocaína, pues necesita una concepción completa de cómo funcionan los anestésicos locales, la lidocaína, la bupivacaína, los efectos cardiovasculares, neurológicos que me puede llegar a tener, cómo corrijo una intoxicación. Y a pesar de que sería catastrófico, pues debemos estar incluso preparados y completamente capacitados que si un paciente entra en paro, pues hay que intubarlo, hay que reanimarlo y pues hay que intentar resolver la complicación, porque si no tengo también esa capacidad técnica de manejar el paro de un paciente que se interviene en dolor, pues debería evitar de mi práctica cotidiana el intervencionismo en dolor, porque es algo que puede pasar. En Interventional Pain Medicine hay reportes de pacientes que les hacen un punto miofacial con un ml de lidocaína y entran en paro. Entonces, es la invitación a que ampliemos la consideración técnica a la seguridad del paciente y el entrenamiento que tenemos no se debe quedar solamente en la capacidad de hacer la intervención, sino de manejar cualquier tipo de complicación. Creo que con eso ya no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar la sesión por concluida. Quiero agradecerle de nuevo, como decía ahorita, a la doctora Silva por su participación, al doctor Cuervo por su participación, a Socilar en cabeza del doctor Anderson por la invitación a este espacio. Con esto, pues no solamente queremos promover lo que se puede hacer desde la medicina del dolor y desde la rehabilitación y la anestesiología por nuestros pacientes, sino intentar perfilarles a todos una herramienta terapéutica que es bastante útil
que debemos manejar con respeto, pero también con mucha confianza. Y esto es algo que todos ustedes pueden empezar a adoptar si hacen una práctica y un entrenamiento bastante seguro. Estamos intentando realizar un entrenamiento correcto en radiofrecuencia de hombro y de rodilla para fisiatras en Colombia. Es parte de lo que SOSILAR y la Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación quiere organizar y de lo cual les estaremos dando información. Um, Quiero, adicional a ello, invitarlos a varias cosas. Como les había dicho el doctor Anderson, en Colombia pues tenemos varias actividades mensuales. Hay un Summit de Innovación y Rehabilitación Integral que es el 25 de agosto en modalidad virtual. Vale la pena que todos participen y adicionalmente a ello en Bogotá el 23 y el 24 tenemos nuestro Summit presencial de la Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, donde a quien le interese el dolor, pues le dejo la invitación. Vamos a estar hablando de intervencionismo en el paciente pediátrico. Yo sé que todos ustedes pueden llegar a atender niños en algún momento, pero pues una cosa es manejar el ciclo de rehabilitación y otra cosa es decir, pues venga, le vamos a hacer un erector espinal a un niño, a un neonato, lo puedo llegar a intervenir, cuáles son las consideraciones a razón del cálculo de la dosis de la intervención y todo lo demás. Entonces, a quien le interese en el espacio que tiene el capítulo de dolor dentro del Summit, que ya pues les informarán la fecha específica y la hora. Vamos a hacer un énfasis importantísimo en cómo desde rehabilitación y medicina del dolor podemos intervenir, pero pues no desde lo farmacológico y rehabilitador, sino de las intervenciones percutáneas a los pacientes pediátricos, incluso haciendo una pequeña práctica para los asistentes. Quiero finalizar con esta diapositiva que han visto todo el tiempo, que es de la IAS. Este año, para la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor 2026, es el año del dolor neuropático. Y el año del dolor neuropático es grandioso porque la radiofrecuencia es una de las intervenciones que más nos ayuda en este tipo de dolor. Entonces, la invitación es a que lo manejemos y también a que ofrezcamos a nuestro paciente todas las terapéuticas posibles, lo hagamos de manera segura y lo hagamos de manera entrenada. A todos los asistentes, muchas gracias por estar presentes durante toda la sesión. Espero que esto haya sido de bastante utilidad para todos ustedes. Si alguien tiene cualquier otra pregunta por medio de la sociedad, la puede hacer en cualquier momento. Una buena noche. Los esperamos en la sesión práctica cuando se lleve a cabo. Muchas gracias, José. Gracias, Caro. Excelente, muy bonita la dinámica. Todo el tiempo nos tuvieron ahí atentos. Fantástico. Bueno, seguimos adelante. Leo, ya después nos comunicaremos para el curso. Estamos trabajando en lo de los avales y bueno, y nos vemos pronto. Un abrazo, feliz noche. Gracias a la Asociación Colombiana, Meli, Ivonne, todos los que nos permitieron esta plataforma y feliz noche. Adiós. Hasta Una luego, feliz doctor. noche para Gracias. todos. Muchas Buenas gracias. noches.